Vamos a tomar nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. En esta mañana ya es sabido, ya es conocido. Vamos a estar hablando sobre el tema del Padre. Y déjenme compartirles, hermanos, podemos hablar mucho de nosotros. Yo creo que no hay duda alguna que el mejor Padre que existe es nuestro Padre Celestial. Así es que en esta mañana vamos a estar analizando y tratando de meditar algo acerca del Día del Padre, y vamos a hablar de ustedes, de aquí los que son padres. De hecho, quería pedirles que todos los padres estuvieran enfrente, pero no quiero intimidarlos. Así es que vamos a buscar Josué capítulo 24, nos ponemos en pie conforme localicen el pasaje. Vamos a estar leyendo versículos del 1 al versículo 15 en este libro, y si ya los tienen todos, estén de acuerdo con un fuerte amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, de la siguiente manera en el libro de Josué, capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, eso es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú di al monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que se os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, ferezeos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo lo entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, con que tu espada, no con tu espada ni con arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis,
y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Los invito a orar. En esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti y únicamente queremos pedir que bendigas tu palabra. Que el Señor pueda salir y pueda llegar al corazón de cada uno de los que están escuchando. Que toque las fibras íntimas, que toque las fibras sensibles y que, Señor, al terminar esta reunión podamos decir que fue bueno estar en tu casa. Señor, gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Como les mencionaba, vamos a estar hablando acerca del tema de simplemente el Día del Padre. Y cuando hablamos del Día del Padre, hermanos, podemos decir que la paternidad es la responsabilidad más sublime que Dios le ha dado al varón. No hay, hermanos, un libro que nos dé las pautas a seguir. No hay un libro que nos enseñe cómo ser padres. No hay una forma, no hay una escuela que nos evite cometer los errores que muchas veces como padres cometemos. Lo único que sí tenemos, y eso es bueno, lo que tenemos es simplemente la información que nos arroja la palabra de Dios. Es lo único que tenemos que puede ilustrarnos, puede enseñarnos a cómo ser buenos padres. La palabra del Señor nos da las pautas a seguir, nos da las pisadas a seguir y lógico nos enseña los preceptos. Los preceptos que gratuitamente nos ofrece este libro sagrado, lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. No hay duda, hermanos, que cada uno de nosotros como padres de familia estamos interesados en dejar huellas. Como padres de familia queremos dejar un legado a nuestros hijos. Queremos dejar algo que recuerde a nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos presentes. Nuestra tarea como padres de familia es lograr que nuestros hijos imiten nuestra relación con Dios. Que nuestros hijos puedan llegar a imitar esa relación que nosotros debemos tener con nuestro Dios. Déjenme compartir algo con ustedes que me llamó la atención y tiene algo de cierto, tiene algo de verdad y quiero compartirlo acerca de lo que es el Padre. Yo no sé si está escrito en forma de poema, es simplemente un documental, pero dice: mi padre cuando yo tenía. Cuando tenía 4 años, mi padre lo podía hacer todo. Cuando tenía 5 años, mi papá sabe un montón. Cuando tenía 6 años, mi papá es el más inteligente y es más inteligente que el tuyo. Cuando tenía 8 años, mi papá no exactamente lo sabe todo. Cuando tenía 10 años, en la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. Cuando tenía 12 años, claro, mi padre no sabe nada de eso, es demasiado viejo para recordar su infancia. Cuando tenía 14 años, ¿quién tiene 14 años aquí de los jovencitos que están? El hijo de nuestro hermano Maya y Yairé. 14 años. No le hagas caso al viejo. Está anticuado.
a los 21 años. Él, por favor, está fuera de onda. No se recupera, es imposible. A los 25 años. Papá sabe un poco de eso. Pero no puede ser de otra manera, pues ya tiene sus años. A los 30 años. No voy a hacer nada hasta no hablar con papá. A los 40 años. Me pregunto cómo habría manejado papá esto. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia. A los 50 años. Daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho de él. Mis hermanos, esto nos da una ilustración y nos puede enseñar que sí es cierto, los tiempos están cambiando, los tiempos cambian. Y ustedes ven los hijos de nosotros, mis hijos saben arreglar teléfonos celulares. Yo no sé ni entiendo cómo funcionan los teléfonos celulares. Yo sé que hablo, que llaman y puedo mandar texto, yo no sé. Mis hijos lo pueden hacer. Mis hijos saben arreglar computadoras. Yo no sé. Yo sé lo normal para poder nada más hacer que la computadora funcione. Hermanos, pero una cosa podemos hacer nosotros varones. Hacer que nuestra conducta pueda ser aprendida por nuestros hijos. Hermanos, algo que podemos hacer es que nuestros hijos en nosotros puedan ver la relación con Cristo. Y que a través de nosotros, a través de nuestra vida, y hermanos, en cierta forma me estoy dirigiendo a los varones, pero esto también va para las hermanas. Que hermanos, que con nuestro caminar con Cristo, le podemos hacer conocer al Dios que nosotros conocemos. Déjeme hacer una pregunta, tal vez algo atrevida. ¿Quién de ustedes tiene millones aquí? Míreme después de la salida del servicio. Nadie tiene millones, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que no podemos decirle vamos a dejar a nuestros hijos unos cuantos millones de herencia cuando fallezcamos, nos vayamos de este mundo. No los tenemos. Y si los tenemos, hermanos, para cuando nos vayamos, a lo mejor ya $1,000,000 es $1. Así es que no sabemos. Mis hermanos, pero si podemos hacer que nuestros hijos conozcan al Dios que nosotros conocemos, mis hermanos, es la mejor herencia que podemos dejarles. Si podemos hacer, mis hermanos, que nuestros hijos puedan creerle al Dios que nosotros le creemos. Que nosotros puedan ver nuestros hijos, hermanos, personas de fe, hombres de fe, que le creemos a Cristo Jesús, que le creemos a nuestro Dios, que nuestro Dios es creíble en nuestras vidas, que no somos personas creyentes que dudamos del Dios al cual decimos que es un Dios poderoso. Que le crean al Dios que nosotros le creemos. Hermanos, si con nuestro vivir diario podemos hacer que nuestros hijos caminen con el Dios que nosotros caminamos. Mis hermanos, que se vea en nuestro caminar diario. Que se vea que caminamos con Dios. Que se vea, mis hermanos, que nuestro caminar diario no es un caminar solo. Caminamos con Dios, hermanos. Caminamos con Cristo Jesús día tras día. Y que nuestros hijos vean eso. Mis hermanos, que al pasar el tiempo podamos enseñarle a nuestros hijos que nuestras vidas están custodiadas por el poder de Dios.
y que nuestros hijos vean. Que nuestros hijos vean, hermanos, que nuestras vidas están protegidas o custodiadas por Dios. Que no nos desmoronemos ante el primer problema, sino que sepamos, mis hermanos, que nuestro Dios al cual servimos es capaz de sacarnos de cualquier circunstancia. Amén. Mis hermanos, que les enseñemos a nuestros hijos no solamente a conocer, pero es importantísimo que conozcan al Dios que conocemos nosotros. Hermanos, que crean al Dios que nosotros le creemos, que caminen con el Dios que nosotros caminamos. Hermanos, que simplemente aprendan a ser custodiados por el Dios al cual nosotros le servimos. Y finalmente, mis hermanos, que al final de sus vidas, déjenme detenerme poquito aquí. Mis hermanos, va a llegar el final de sus vidas también. ¿Cómo va a llegar el de nosotros? Yo sé que, hermanos varones, ustedes que ya pasaron los 50, no hay muchos, la mayoría está de este lado. Hermanos, ustedes que ya pasaron los 50, yo creo que se acuerdan, mis hermanos, cuando tenían 15. No tenían preocupaciones. Si vienen de los países en vía de desarrollo donde veníamos nosotros, jugábamos con una llanta del carro, de esas llantas que ya no servían, la agarrábamos y a darle vuelta, terminábamos con la mano negra. Pero qué bonito jugábamos. Pero mis hermanos, va a llegar el final de las vidas. Y queremos que nuestros hijos, mis hermanos, que las vidas de ellos puedan aprender que la vida de ellos va a ser conducida por Cristo Jesús cuando su vida termine. Vamos a ver un poquito, hermanos, en esta mañana, la vida de Josué. En el capítulo 24, mis hermanos, ya está terminando su vida. Ya está terminando, ya estamos llegando al final de la vida de Josué. No hay mucha información acerca de Josué. Aun cuando hay un libro completo escrito, no hay mucha información acerca de su vida personal. Si alguno de ustedes que son estudiosos de la Biblia saben quiénes fueron los hijos de Josué, dígamelo por favor al terminar el servicio. ¿Saben el nombre de la esposa de Josué? También hágamelo saber. No hay mucha información, mis hermanos. Pero sí podemos saber mucho de Josué únicamente al leer el versículo número 15. Dice el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, decidan hoy, a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y fíjense la expresión de José al finalizar: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mis hermanos, en esta frase podemos aprender una sinnúmero de información acerca de Josué, él y su casa. Y voy a compartir con ustedes únicamente tres palabras o tres virtudes de Josué, que tal vez sería bueno que nosotros como padres de familia imitáramos a estas virtudes. Tres virtudes de Josué. Hermanos, en primer lugar, como padres de familia, tenemos que tener la virtud del ejemplo. La virtud del ejemplo. Fíjense la forma que escribe Josué. A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, ¿pero quién? Pero yo
Yo, en primer lugar, yo. Mis hermanos, el ejemplo que Josué le estaba dando no solamente a su familia, sino al pueblo de Israel, es un ejemplo que tenemos nosotros que imitar. Tenemos que, nuestra vida de cristianos, nuestra vida de padres de familia, nuestra vida, hermanas, de madres de familia, hermanos, tenemos que tener la virtud del ejemplo. Tenemos que predicar con el ejemplo. Y podemos ver, hermanos, que a través de la historia encontramos que los grandes líderes fueron usados por Dios porque predicaron con el ejemplo. Y déjeme decirle acerca de la vida de Moisés. Fíjense lo que se habla acerca de Moisés. En Números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice de Moisés que Moisés era un hombre manso, y conocemos de Moisés. Conocemos, hermanos, cómo fue capaz por 40 años de estar dirigiendo a un pueblo. Y un pueblo que no era fácil de dirigir. Un pueblo que el mismo Dios decía: este es un pueblo de dura cerviz. Un pueblo que no escucha enseñanza. Un pueblo que quiere hacer lo que él quiere. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Moisés era un hombre manso. Manso, que no había otro en la tierra como él de manso. Ahora vamos a ver lo que la palabra manso significa. De acuerdo, hermanos, a la información que puedo encontrar, la palabra manso significa humilde. La palabra manso significa pobre. En otras palabras, Moisés era un hombre simplemente humilde, no en cuanto a posesión, sino en la forma de conducirse en la vida. Mis hermanos, predicó con el ejemplo todos los 40 años. ¿Cuántos años tienen nuestros hijos? Padres de familia, ¿cómo va nuestro ejemplo? No, pastores, que no, así no es. Pues sí, vamos a cometer, hermanos, tenemos que predicar con el ejemplo. Mis hermanos, ¿saben de quién aprendió Moisés a ser como era? ¿Saben de quién lo aprendió? ¿Sí? Pues ya no se los digo, porque ya saben. Mis hermanos, veamos lo que dice, hermanos, Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, mis hermanos: llevad mi yugo sobre vosotros, hablando Cristo Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Quién está hablando? Cristo. Está hablando Cristo, hermanos, y dice: aprendan de mí, lleven mi yugo, mis hermanos, y si aprendan de mí, dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, padres de familia, ¿de dónde vamos a aprender el ejemplo? De Cristo Jesús, mis hermanos. Si nosotros como padres de familia no tenemos una vida dirigida por Cristo Jesús, si no tenemos una relación diaria con Cristo Jesús, es muy difícil que les dejemos la virtud del ejemplo. No podemos, mis hermanos. Dice la palabra: aprendan de mí. Cristo Jesús dice: aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde de corazón, y van a encontrar descanso para vuestras almas. Déjenme decirles, hermanos, padres de familia, nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero mientras nuestros hijos no vean el ejemplo en nosotros, va a ser muy difícil que dejemos un legado para nuestros hijos. Tienen que ver el ejemplo. ¿Qué les parece, hermanos, acerca de Abraham?
Vean lo que dice el hermano Santiago 2:23. Santiago 2:23. Y dice la palabra del Señor, hermanos, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es interesante, es bonito todo eso. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero lo bueno todavía viene. Y fue llamado... ¿Cómo fue llamado? Amigo de Dios. Amigo de Dios, mis hermanos. Hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando decimos, no, es que el presidente de Houston es mi amigo? Nos hace sentir algo más o menos importante, ¿verdad? Pero ¿qué les parece, mis hermanos, si a nuestros hijos les decimos, Dios es nuestro amigo? Dios es nuestro amigo. La traducción de la palabra amigo, hermanos, quiere decir que es una persona muy querida o estimada. La traducción de la palabra amigo quiere decir que es una persona de confianza. Y la traducción de la palabra amigo simplemente es una persona unida con un afecto o un vínculo personal. Y mis hermanos, cuando decimos o cuando la palabra del Señor dice que Abraham fue llamado amigo, fue considerado amigo de Dios, quiere decir que Abraham, Dios lo amaba. Quiere decir que entre Dios y Abraham había un vínculo personal. Y mis hermanos, déjenme decirle que entre Dios y nosotros tiene que existir un vínculo personal, porque Dios nos ama. Amén. No hay duda, mis hermanos, que el currículum de Josué fue formado alrededor de Moisés. En Éxodo 24:13, dice, hermanos, y se levantó Moisés con Josué su servidor. Dice, y Moisés subió al monte de Dios. Josué no era líder. José era el siervo de Moisés, era el ayudante de Moisés. Y hermanos, adivinen de quién aprendió Josué. Mis hermanos, su vida desde su juventud estaba caminando con Moisés y estaba viendo la relación que Moisés y Dios tenían, mis hermanos. Cuando iba a hablar Moisés con Dios, iba Josué con él, mis hermanos. Y cuando llega el tiempo de que Moisés iba a partir, Dios le dice a Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Deténgame, me voy a tener poquito ahí. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Moisés mandó a 12 espías o 12 personas que fueran a inspeccionar a la tierra que iban a entrar, la tierra prometida? Eran 12. Y le dijo nada más, vayan y vean la tierra, miren si es buena, miren si hay fruto, miren si cómo es la gente de allá, miren esto, miren lo otro, y se vengan y den un reporte. Y hermanos, vienen los 12 de regreso. Y 10 de ellos venían asustados como gallinas. Venían asustados como gallinas, mis hermanos. Y cuando le dice, pues, a ver, ¿cuál es el reporte? Los primeros, esos 10 primeros, quisieron ser los primeros. No, dice, la tierra, dice, en verdad es buena. Dice, pero los moradores no son buenos. Son gigantes, están los hijos de Anac ahí. Y no, de seguro que si vamos nos van a dar una paliza. Y dice la palabra de Dios que se levantó. Si leen poquito, hermanos, eso cuando vayan a la casa. Dice que se levantó Caleb. Se levantó Caleb y le dijo, no, dijo, si Dios quiere, si Dios está con nosotros, dice, nos va a dar la tierra, dice, nos la va a dar. No dice que Josué lo hizo, fue Caleb. Y al final, tanto Caleb como Josué se rasgaron sus vestidos y simplemente mostraron arrepentimiento por la conducta de los otros 10. Pero Caleb fue el líder. Caleb fue el que se opuso. O al menos es lo que la palabra del Señor dice. Pero al final, Josué era el que andaba atrás de Moisés. Sí, Moisés, ¿en qué te ayudo?
¿A dónde vas, Moisés? ¿Qué puedo hacer por ti, Moisés? Y hermanos, al final de la vida de Moisés, dice Dios, agarra a Josué. No dijo agarra a Caleb. Agarra a Josué porque él va a ser el sucesor tuyo. Y mis hermanos, ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? Que si andamos atrás de Dios todo el tiempo, hermanos, andamos atrás. Hermanos, ¿qué es lo que dice Dios? Es que vente, tú eres el sucesor, vente para acá, tú eres el... Vamos a aprender, mis hermanos. Amén. No queremos. No queremos. Mis hermanos, es interesante ver hermanos, lo importante, mis hermanos, es que simplemente Moisés viene y le dice en Números 27, 18 al 19, de hecho Dios le dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y el versículo 20, pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y no voy a entrar, tengo las traducciones de la palabra dignidad, lo vemos después en otro tiempo. Número 2, en primer lugar, hermanos, tenemos que dejarles el legado del ejemplo. Número 2, el legado de la virtud. Número 2, la virtud del tiempo. Y aquí vamos a patinar. Y no me refiero a agarrar, poner los patines y empezar a patinar, sino que los padres de familia vamos a patinar porque tenemos el problema con el tiempo. Hermanos, no hay duda alguna que el tiempo muchas veces viene a ser nuestro enemigo. Algunos describen el tiempo como agua que se escapa de nuestros dedos, de nuestras manos. Existió un poeta, hermanos, que se llamó Jorge Luis Borges. Y escribió algo acerca del tiempo. Dice, mirar el río hecho en tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y los rostros pasan como el agua. Mis hermanos, el tiempo es un problema que tenemos. Para poder compartir tiempos con los hijos, se requiere, hermanos, que organicemos nuestras prioridades. Déjenme, padres de familia, levánteme la mano los padres de familia, por favor. Levánteme la mano. No, Saide, tú bájala. Padres de familia. Padre de familia, muy bien. Bájenla otra vez, bájenla. Levante la mano, padre de familia, si usted tiene problemas con el tiempo. Si tiene problemas en darle tiempo a los hijos. Muy bien, nomás el hermano Medina, quiere decir que todos. ¿Tú también, Edgar? A ver, vamos a hacerlo otra vez. Es que no me entendieron. Como padre de familia, usted tiene problemas dándole tiempo a sus hijos. No hay suficiente tiempo para los hijos. Levante la mano. Muy bien. Jona, tú no puedes levantarla todavía. Mis hermanos, tenemos problemas con el tiempo. A mí me llama la atención porque Josué dice, pero mi casa, Josué estaba hablando por su familia. Y hermanos, para llegar y poder hablar de esa manera, con esa autoridad, tenía que haber dedicado Josué tiempo a su familia. Para llegar y decir, hermanos, porque si nosotros no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, vamos a llegar y decir, vamos a hacer esto. ¿Y saben lo que van a decir los hijos? Yo no lo hago. Yo no. Estoy hablando a lo que entendemos. No hay tiempo. Hermanos, se va perdiendo la autoridad. Déjenme decirle, hermanos, como pastores, y aquí estoy yo y el hermano Víctor González. Como pastores es muy difícil saber administrar el tiempo correctamente. Y normalmente los que sufren son los hijos. Y ya cuando vemos atrás, ya no estamos en la iglesia donde estábamos. Y decimos, bueno, pude haber dedicado el tiempo. Mis hermanos, ustedes como padres de familia
Muchas veces dedican todo su tiempo al trabajo para poder proveerles a sus hijos las cosas que necesitan. Pero terminan perdiendo la relación con sus hijos. Mis hermanos, padres de familia, las 3 virtudes que les estoy diciendo, uno es el ejemplo. Seamos ejemplo. No le digamos a nuestros hijos, haz lo que la Biblia dice, no hagas lo que yo hago. No, mis hermanos, tenemos que hablarles con el ejemplo. Tenemos que caminar en el camino de Cristo Jesús y que nuestros hijos lo estén viendo, que nuestros hijos vean nuestra conducta, que nuestros hijos escuchen nuestro hablar, hermanos, y que vean y que digan que como padres de familia estamos haciendo un ejemplo. El tiempo, tenemos que dedicarle tiempo. Josué dijo, yo y mi casa. Quiere decir que Josué había dedicado tiempo y tenía la autoridad para para decir, mi casa va a hacer lo que yo estoy diciendo. Y la tercera virtud, mis hermanos, es la virtud de la enseñanza. La primera virtud es el ejemplo, el tiempo es la segunda, y la tercera virtud es la enseñanza. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos. No pueden servir si no sabían lo que iban a hacer. Josué dice, vamos a servir a nuestro Dios. Vamos a servirle. Deuteronomio 4:9, hermanos. Fíjense lo que dice. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos. Y fíjense lo bonito, hermano, lo interesante de eso. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En otras palabras, se los vas a enseñar a tus hijos, y cuando vengan los nietos, normalmente los abuelos, ¿quiénes son abuelos aquí? Levante la mano, por favor. ¿No hay abuelos? Mis hermanos, normalmente los abuelos somos muy consentidores. No, yo no, ustedes, yo no soy abuelo todavía, estoy joven. Mis hermanos, los abuelos normalmente son consentidores. Normalmente los abuelos, ¿cómo diría otra palabra que no suene tan enérgica, pero acerca de los... Son no alcahuetes, ¿verdad que no? No, muy bien. Apapachadores, dijo usted, hermana. Los abuelos son muchas veces, hermanos, les dejan hacer muchas cosas a los nietos. No a los hijos. A los hijos son estrictos. A los hijos los que son bien estrictos, y vienen los nietos y ¿cómo se dice cuando la cera se derrite? Los derrite, mis hermanos. Hermanos, veamos lo que la palabra del Señor dice. Les tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca del Dios al cual servimos. Pero no solamente enséñatelo a los hijos, sino se lo vas a enseñar a los nietos también. Mis hermanos, nuestra tarea como padres de familia es enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, si llegamos a tener, acerca del Dios al cual nosotros servimos, acerca del Cristo en el cual nosotros hemos creído. No únicamente le compre todo lo que el nieto quiere o la nieta quiere. Enséñele acerca de Cristo Jesús, para que, hermanos, les deje la virtud, les deje la herencia, les deje, hermanos, el legado, no solamente de vivir, de platicar o de enseñar con el ejemplo, sino también, mis hermanos, de la enseñanza que le está enseñando a sus hijos y a sus nietos a cómo vivir como hijo de Dios. Hermanos, ¿saben cómo nos damos cuenta de que Josué le enseñó a su familia el temor a Jehová? Dice Josué 24, del 29 al 31.
Interesante esto, hermano, interesante. Voy a llegar a concluir, no se preocupe. Josué 24 del 29 al 31. Fíjense lo que dice el versículo 29. Después de esas cosas, ya después de que Josué habló con el pueblo y le dijo, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Después de esas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, vivió 10 años menos que Moisés. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Fíjense el versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mis hermanos, dice que sirvieron a Jehová todas estas personas que vivieron en el tiempo de Josué. Quiere decir que Josué era un buen maestro. Mis hermanos, que Josué se había tomado el tiempo de enseñarle, no podía únicamente enseñarlo al pueblo, le enseñó a su casa acerca de Jehová, acerca de lo que Jehová había hecho. Y más adelante, mis hermanos, en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo del 6 al 10, dice así: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, la generación del tiempo de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Quiere decir, mis hermanos, que mientras Josué vivió, Josué se dio la tarea de enseñarles acerca de las grandezas que Dios había hecho con su pueblo. Después que ya se fue, ya no hubo quien les enseñase. Mis hermanos, aprendamos de aquí, mis hermanos. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios, va a pasar nuestra generación, y hermanos, y no va a haber quien les enseñe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros simplemente no tomamos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos. Mis hermanos, enseñémosle a nuestros hijos, no solamente a través del ejemplo. Enseñémosle a nuestros hijos, no solamente dándoles el tiempo, sino también acerca de la enseñanza. Enseñemos a nuestros hijos a servir al Dios al cual nosotros le estamos sirviendo. Le voy a pedir que nos pongamos en pie.